Bien, entonces vamos a la siguiente. Esto sí es conceptos teóricos muy planos. Sin embargo, pues también lo que queremos es mostrar un poco que más allá de las categorías que normalmente en los textos, incluso en los documentos, por ejemplo, de convocatorias como esta, se plantean en relación con lo que es la innovación, resulta que hay diversas maneras de entender lo que uno está haciendo y esas diversas maneras pues son, insisto, interpretaciones teóricas. ¿Para qué le sirven a la empresa estos conceptos? De un lado, para a veces contar el cuento, sobre todo contarle el cuento a quienes están apoyando o quienes están financiando. ¿Sí? De otra parte, para tener como la capacidad de hacer interpretaciones diversas sobre un mismo problema, incorporar miradas distintas. Típicamente cuando nos enfrentamos a un problema, muchas veces, y nos plantean el reto de innovar, nos quedamos en la categoría que dice ahí naturaleza de los resultados. Y es un poco pensar en, ok, entonces si mis clientes están pidiendo, yo voy a desarrollar un nuevo producto o voy a incorporar una mejora en un producto que ya está en mi portafolio de servicios o en mi portafolio de productos, o voy a conectar mis esfuerzos de innovación con tratar de generar una mejora en un proceso o incorporar un nuevo proceso. Modelos de comercialización y modelos de organización suelen ser de las cosas más poco comunes, ¿sí? Es poco frecuente que las organizaciones empiecen a mirar esto, sino que muchas veces se centran en el producto, ¿no? En crear un producto, en desarrollar un nuevo producto, desarrollar un servicio. Incluso ya veíamos en algún caso que hoy por hoy justamente parte del paradigma es que producto y servicio van de la mano, es decir, es cada vez más difícil encontrar específicamente productos que únicamente son productos, sino que normalmente lo que se hace es que tienen funciones extendidas con base en servicios, y estas funciones no son necesarias, no son funciones de soporte, ¿sí? No es la línea de atención al servicio al cliente, sino que mucho de lo que está sucediendo con temas de transformación digital y con todo el tema de incorporación de tecnologías de información, es que pues en la medida en que estas tecnologías se hacen más asequibles, entonces mucho del esfuerzo de las organizaciones se está centrando justamente en ofrecer funciones extendidas por vía del servicio a productos, si se quiere, tradicionales, ¿sí? O en general, algunos novedosos, ¿sí? Entonces, esa es una manera de verlo, pero no es la única. Por ejemplo, ver el contexto y saber a dónde yo le estoy apuntando y en qué forma estoy planteando yo generar eventualmente cambios continuos, por decirlo así, suaves, o estoy planteándome retos audaces que permitan generar transformaciones radicales. Si yo me estoy centrando en un mercado local específico para el cual, digamos, conozco y me muevo y probablemente incluso muy mediado por temas como presencialidad, o si eventualmente yo estoy contemplando desarrollar algo que pueda tener un alcance más amplio, puede ser todo un país o incluso pensando en productos o servicios globales, ¿sí? Y esto último, pues suena fácil, pero pues no lo es, pues porque entras a jugar justamente con toda una serie de limitaciones que implica el entender cómo desarrollar un producto, entre comillas, para todo el mundo, ¿sí? Las aplicaciones y la tecnología ayudan,
Sin embargo, no es nada sencillo. Cuando nos hablan, por ejemplo, de, no sé, Uber, sí, un modelo de negocio basado en tecnologías digitales, que en teoría bueno, responde a una necesidad global, que es la de transportarse, que se alinea con una tendencia, que son los temas de economía circular y ese tipo de cosas, pero que justamente, por ejemplo, se ha ido estrellando, por decirlo de alguna manera, con cada país, por ejemplo, por cuenta de las legislaciones asociadas a lo que es los servicios de transporte. Y entonces, aunque ellos, por ejemplo, y son una empresa global, pues ya, digamos, en cada caso y en cada país empiezan a tener unos puntos específicos de incidencia en lo local que hacen que eventualmente decidan entrar a un mercado y no entrar a otro o irse de un país y dejar de atender a sus clientes. O incluso, yo alguna vez que estaba en la ciudad de Tunja, tomé un taxi y hablando con el taxista me decía que en Tunja había habido un trabajo con el gremio para que los taxis ofrecieran un servicio de altísima calidad, de manera que pues un servicio amable, cálido, sin las dificultades que en muchos lugares se habían visto sobre el trato, por ejemplo, al usuario, que era la barrera de entrada para que aplicaciones como Uber allá no tuvieran despliegue. Pues, esta era la voz de él, pero era interesante verlo como justamente, aunque uno dice un servicio tan masificado y con tanta presencia, hay lugares en donde no logra y no logra llegar justamente porque pues también quienes están posicionados en ese lugar pues desarrollan estrategias para contrarrestar o crear barreras de entrada. ¿Sí? Y cuéntenme de, de lo que ustedes están haciendo. ¿Hay algún producto o servicio que estén pensado, por ejemplo, para un segmento específico local? O algo que de pronto quieran compartirnos que está pensado para mercados globales, algo que pudiéramos de pronto conocer y que nos ayudaría a ilustrar esto, o lo podemos mirar aquí un poco cómo dirimirlo o entenderlo. Jaime, por ejemplo, nos comentaba el otro día del tema de seguridad informática. Y ahí nos hablaba de cómo, pues, por ejemplo, esos temas de seguridad informática afectan a todo el mundo. Y, sin embargo, ahí es lo que nos comentaba es que él estaba aterrizando un poco la oferta de empresas globales al mercado local. ¿Sí? Entonces, pudiendo estar trabajando con aliados que tienen esa presencia mundial, su esfuerzo en principio lo entendíamos así y está orientado a conectar la necesidad del cliente colombiano. Dale, Néstor. Buenas tardes. Hola. Sí, pues digamos que yo siguiendo con la línea pues de lo que tengo como en mi cabeza, en mi proyecto, pues yo también he visto una necesidad grandísima con respecto, o sea, digamos que en Colombia hay una legislación para el tema de manejo de aguas residuales, ¿sí? Digamos negocios, lo que son industrias, inclusive hasta los restaurantes deben por norma tener como unos tanques, ¿no? Que llaman las trampas de grasa, que es donde queda todo el residuo sólido, para que este no pase a la red de alcantarillado, ¿sí?
Y digamos que lo que yo, pues digamos que mucha gente que no cumple con esta norma y pues de ahí todo el tema del impacto ambiental, pues a las fuentes hídricas es el tema de los costos, ¿sí? El tema de costo por evacuar esos residuos y por disponerlos en un sitio idóneo, pues hace que la gente no tome el servicio porque pues realmente es muy caro y hay veces por el volumen, digamos, son empresas que son, digamos, una trampa, voy a hacer el cálculo por ahí de 1 metro cúbico, ¿sí? Y pues los equipos que generalmente prestan ese servicio son por lo general de 4, 5, 10 metros cúbicos. Entonces mandar un servicio para un solo metro cúbico pues igual es costoso porque ellos tienen igual que mover el personal y el equipo. Entonces yo pues también he estado pensando como en una solución para, pues como donde el usuario pues haga un requerimiento, puede ser con una aplicación o una plataforma donde él requiera el servicio y simplemente, digamos, un equipo está cerca, es casi como un Uber y por eso se me vino a la cabeza ahorita esta idea que tengo, donde, digamos, va pasando un equipo que preciso está pasando justamente, no sé, en la calle 13 con Boyacá, aquí en Bogotá, y sale ese requerimiento del cliente y automáticamente lo toma y eso baja pues también los costos, ¿no? Porque pues si está cerca y pues de hecho ya digamos tiene de esos 5 metros de capacidad que tiene 4 disponibles, pues le da para ir a hacer ese servicio y pues como el tema del recorrido pues ya es tan corto porque está relativamente cerca, ya va para la planta donde va a disponer ese residuo, pues sale muy, digamos, un bajo costo y aparte, pues el tema del impacto ambiental se minimiza porque esa persona está cumpliendo con la ley y pues digamos que es una ganancia de parte y parte, ¿no? Entonces, pues también es otro como de las ideas y proyectos que yo tengo que pues sin lugar a duda tendría un impacto local y pues inclusive regional, ¿no? Si uno lo pone en perspectiva, pues todos los países pues deben tener ahorita legislación para el tema del cuidado de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, pues hago como esa referencia, esa idea, ese proyecto que tengo, pues como para que también tenerlo ahí en cuenta con el tema de innovación. Muchas gracias. Néstor, sácame una duda. ¿Esto se te acaba de ocurrir ahorita o lo validaste ahorita o...? No, esa idea yo ya la tengo desde hace rato. Ajá. Es una idea que pues la vengo trabajando y he hecho pues cositas, digamos, como lo que le comentaba que día, o sea, digamos como tratar de optimizar operaciones en este mercado, ¿no? Porque como decía usted al comienzo, es como un nicho, o como, sí, un gremio, llamémoslo así, donde todo se maneja muy a la antigua. Sí, uno encuentra todavía a la gente haciendo las cosas de la misma manera que la hacían hace 20 años cuando yo empecé en esto. Entonces, pues yo veo mucha oportunidad ahí. O sea, digamos que hay mucha competencia, hay mucha empresa, hay mucha cosa, y yo pues estoy dentro de ese mismo mercado, y yo por eso estoy pensando, digamos, de alguna manera ir migrando a darle soluciones a este gremio. O sea, digamos que no específicamente lo que yo hago, sino como hay cosas que yo no alcanzo a abarcar, como en esas cosas que no abarco, pues obvio, para yo no ser, digamos, como darme cuchillos yo mismo. Sí, digamos, hay unos servicios que están dentro de mi mercado, pero yo no los presto directamente. Entonces, por ahí es donde yo quisiera como empezar y pues tratar de implementar ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, pues digamos que he hablado por ahí con gente y todo, pero pues no he podido como concretar una idea, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, una idea no, sino como algo ya funcional, digamos un producto mínimo viable o algo así. Pero pues sigo buscando y sigo echándole cabeza a ver cómo empiezo con eso, ¿no? Pero la idea sí la tengo ya desde hace tiempo, ya desde hace unos años. Porque, porque está buenísimo. O sea, si lo que estoy entendiendo bien, y pues bienvenidos los comentarios, ¿no? O sea, no solo, pero digamos, siempre hacemos este ejercicio del feedback
todas las que ustedes comparten aquí, la oportunidad es tener ese feedback, esa retroalimentación. Está buenísimo en la medida en que lo que estás planteando es entender un poco la dinámica de la gestión de residuos y el saneamiento de pequeños negocios y en la lógica que como son tan pequeños, si digamos el enfoque tradicional de disposición y gestión es costoso para ellos. Pero si cambiamos el enfoque y lo que estás mencionando aquí, y me paso al justamente el tema del conocimiento que da origen, que aparece ahí, y es que, digamos, seguimos pensando en gestión de residuos, pero le incorporamos logística. Entonces lo que tú estás diciendo es, ok, ¿por qué una persona tiene que pedir un vehículo para que le desocupe su trampa de grasa y asumir todo el costo de ese vehículo o del servicio que implica pues mover un vehículo? Y es cuando eventualmente a través de unas tecnologías digitales podría cambiarse el modelo de negocio, hacer más eficiente la logística de ese servicio y en esa medida puede ser más económico para el pequeño negocio, pero además estamos hablando que esto ampliaría, o bueno, no ampliaría el mercado en sentido estricto, pero sí haría mucho más eficiente el mercado para los que prestan ese tipo de servicios, ¿sí? Es decir, y esto es pues el principio típico, tal cual como funciona Uber, ¿no? Yo tengo una necesidad, levanto la mano y por ahí derecho, no sé, 4 o 5 prestadores de servicio dicen, listo, yo ya mismo le puedo atender su necesidad y me conecto a través de una plataforma para conectar oferta y demanda, ¿sí? Entonces podría pensarse en recolección de residuos de diversa índole, pues, por ejemplo, mencionaste eso, los restaurantes tienen mucho esa dificultad, ¿sí? Que es las obligaciones que tienen de hacer disposición del orgánico separado, pero los costos que les implica justamente hacer esa disposición, que normalmente la hacen por fuera del sistema público de recolección de basuras, ¿no? Que le sale costoso. Entonces, creo que es interesante lo que estás planteando y es justamente también un ejemplo de cómo uno le da la vuelta, por decir algo, cuando uno incorpora otro tipo de conocimientos. Entonces, lo que tú nos estás haciendo ver es que el problema de los residuos, además de ser un tema ambiental, como dices, y además como hay unos temas legales detrás de que toca cumplir normatividades, y tiene un elemento de logística muy fuerte. Y en ese sentido, si yo logro atacar la logística o ser más eficiente en la logística, probablemente pueda configurar un nuevo modelo de negocio o un nuevo modelo de comercialización de sus servicios. Interesante. ¿Sí? ¿Suena bien? Que vaya a funcionar, no lo sé. Siempre esto será un problema de oferta y demanda y de cantidad de usuarios. Pero que vale la pena tratar de ensayarlo, de hacer algún desarrollo, de tratar de conectar algún grupo B2, por ejemplo, un grupo de restaurantes en alguna de las zonas de Bogotá donde más restaurantes hay y incorporarlos, por ejemplo, en un piloto, yo creo que vale la pena. Y vale la pena porque lo mencionaste también, y es que a estas empresas les está causando dolor el alto costo que les significa eh, hacer esa disposición. Buenísimo ejemplo, Néstor. Bueno, y creo que vale la pena y no sé si, si alguien tiene más feedback, pero yo te diría que vale la pena. O sea, conociendo además un poco algunos proyectos previos que hemos tenido que involucran temas conexos, vale la pena hacerlo. Ahí te diría que hay un tema clave y es que todo lo que implique disposición de residuos, está el tema famoso de que le emitan a uno el certificado de disposición,
Entonces, esa es una de esas cosas claves, ¿no? Yo pido el servicio, me prestan el servicio y a través de una plataforma digital inmediatamente me prestan el servicio, me generan un certificado de disposición, por ejemplo. Entonces, todas mis documentaciones para eh, atender a las entidades de control o los sistemas de gestión ambiental estarían ahí incorporadas en una aplicación digital. Eh, bien, suena muy bien. ¿De dónde viene el conocimiento con el cual trabajamos? Y aquí entonces me plego al ejemplo que nos planteó Néstor, y es que, y muy en la línea con las palabritas que él mencionó, y es, yo necesito hacer esto o quiero hacer esto, pero no tengo conocimientos del desarrollo de software o no me alcanzan las capacidades o no tengo los recursos. O adicionalmente hay un tema clave y es que pasar de la idea a la acción me implica poner algunos micos en la foto, por decirlo coloquialmente, o me implica hacer, por ejemplo, una alianza con él. Entonces ahí es donde empezamos a mirar que este caso, Néstor, no lo puedes hacer tú solo. Y por más incluso que tengas las capacidades de desarrollo de software, es decir, que puedas hacer la aplicación y este tipo de cosas, no. Entendí también que algo de eso manejas. Si no lo manejas, pues bueno, es un elemento adicional. Pero es que el tema es que ese tipo de modelos, como el que estás describiendo, necesitan que en principio, por ejemplo, haya una asociación de usuarios, o cuando digo asociación no es legalmente constituida, sino un conjunto de usuarios que estén dispuestos a probar. Y ese tema a veces puede ser incluso más complicado que el mismo desarrollo tecnológico, ¿sí? Pero ese es el camino, ¿sí? Es decir, la tecnología y ese tipo de cosas, sí, sí, pero a la final lo que necesitas es, di tú, en función de la frecuencia de uso, no sé, si cada restaurante tiene que hacer el vaciado de su trampa de grasas una vez al mes, no, necesitarías 20, 30, 50 restaurantes, ¿sí? De modo que se pueda copar la frecuencia de necesidad de ese mercado en un piloto durante 1 o 2 meses y demostrar que funciona, ¿sí? Y ese es un reto duro, porque con un solo restaurante pues no lo logras, ¿sí? Una cadena, sí, bueno, con una cadena de restaurantes tendrías el problema y es que, no sé, hay cadenas de asaderos que tienen muchos puntos, pero los tienen dispersos por la ciudad, entonces la logística se complica. Pero si uno pudiera hacer esto con todos los restaurantes de la zona G o de la zona T en Bogotá o todos los restaurantes de Chapinero, o no todos, pues obviamente, pues, pero digamos un buen número de restaurantes en una zona geográfica localizada, podría hacerse un piloto y mostrar que funciona. Y si muestras que funciona, pues ya atraer a otros usuarios puede ser eh, mucho más sencillo. Entonces, típicamente ese es un proyecto que no lo puedes hacer solo y que necesitas de colaboración de múltiples actores, por lo cual necesitas pensar en enfoques abiertos, ¿sí? Es decir, incorporar el conocimiento y los recursos no solo de tu organización, sino, por ejemplo, de clientes, de desarrolladores de tecnología, de gente que entienda un poco la lógica de la gestión de los residuos, incluso del gobierno, ¿sí? Porque ese que puede ser un tema de esos complicados para las ciudades, todo lo que sea residuos en las ciudades es un complique. Entonces, la ciudad, el gobierno de la ciudad, también se vuelve un aliado, ¿sí? A él le interesa pues que eso se gestione bien, no recargar el relleno sanitario, cosas de eso, llevar ese material a compostaje en vez de llevarlo al relleno, empieza a jugar ahí uno con variables que son de beneficio para múltiples actores. Entonces,
pediría ahí, con lo que conocemos, que como lo veíamos el otro día, vale la pena. Hay que hacerlo. Hay que por lo menos salir de la duda si eso efectivamente puede funcionar y hay que mostrar que sí, efectivamente, puede llevarse a la práctica. ¿Implica recursos? Sí, pero por ahí podría haber algo. Listo. Y hay otros conceptos ahí que a veces surgen, a la innovación se le ponen apellidos, por ejemplo, innovación frugal, que se hace referencia a modelos de innovación con muy, muy pocos recursos o con los recursos que la gente dispone, tiene a la mano. ¿Sí? Entonces, pues acá de pronto no ha jugado mucho, pero bueno, tal vez es que no se documenta. Pero hay unos casos muy interesantes en países de África donde, por ejemplo, se desarrolló una incubadora para bebés con partes de una motocicleta. Y uno decía, ¿cómo así? Sí, pues no, no obviamente con el motor, no, no temas de humos, pero la lógica, el diseño de la incubadora para brindarle condiciones de salud a niños recién nacidos que tienen alguna dificultad, se hizo con partes de motocicleta y se hizo así porque en esos países de hacerle mantenimiento y entender cómo funcionaban las incubadoras típicas no había mucho, ¿sí? Mucho de eso se llama bioingeniería. Pero en cambio las habilidades para mantener funcionando las motocicletas estaban. Entonces, eh, ese diseño se logró y además pues tenían ahí los temas de piezas de recambio y ese tipo de cosas. Un tema de, por ejemplo, innovar con mucho más conectado al cliente y cada vez más conectado a los clientes. También de probar soluciones en países como los nuestros que no son tan desarrollados para ver cómo se pueden llevar a escalar a países más desarrollados. Y pues toda la noción, por ejemplo, de que la innovación también apunte a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso como uno, pero hay muchos principios orientadores. Hoy, por ejemplo, también se está hablando de una noción de innovación responsable que toca mucho el tema de cómo la innovación alimenta temas como el comercio justo, como el respeto al ser humano, como la equidad de género, todo ese tipo de cosas, eh, digamos que son temas que están, por decirlo así, en boga. Bien, hasta ahí